Bienvenidos a una cápsula de ciencias sociales. El día de hoy vamos a trabajar un tema que está relacionado con nuestros anteriores temas de exposición. Hoy vamos a revisar la influencia de los entornos sociales. Van a ser cinco: familiar, educativo, laboral, cultural e histórico. Bueno, antes de empezar, quiero recordarles que hemos estado desarrollando temas en donde nos hemos dado cuenta que el desarrollo humano no va a suceder de manera aislada. Por el contrario, podemos decir que está muy influido por todos los entornos sociales en los que cada individuo se empieza a desarrollar, las personas con las que interactúa de manera cotidiana, sus cuidadores, este, las conductas que tienen, los patrones, todos estos entornos van a moldear precisamente los valores, las actitudes, las identidades y las oportunidades que tiene cada individuo. En esta exposición vamos a analizar precisamente la influencia que tiene cada uno de los entornos y que son clave para comprender cómo cada uno contribuye a la construcción del sujeto social y a su trayecto de vida. Estamos hablando del entorno familiar, del educativo, del laboral, del cultural y del histórico. Bueno, vamos a dar inicio con el entorno familiar. En esta parte, desde la sociología, habría que ver que, bueno, el entorno familiar es el primer espacio de socialización. Aquí, como lo revisamos en la cápsula anterior, se van a transmitir las normas, el afecto, los lenguajes y los patrones de conducta en la primera etapa de la infancia y hasta antes de que el individuo empiece a interactuar con otros medios sociales. Digamos que la familia es como ese agente primario de socialización. Aquí va a haber no nada más la construcción de la identidad y de la autoestima del niño, sino que va a interiorizar algunas normas sociales, va a definir ciertas expectativas educativas y laborales a partir de lo que ve en los adultos y va a transmitir precisamente cierto capital cultural y social. Entonces, digamos que la familia va a ser esa parte que influye en la estabilidad emocional, en la toma de decisiones y en el desempeño académico y laboral que se da después de la infancia. Digamos que, por ejemplificar una parte del entorno familiar, si ustedes como estudiantes en el entorno familiar hubo un fomento a la lectura y el diálogo crítico, digamos, se ve un poco más desarrollado que aquellos en los que no hubo un entorno de fomento a la lectura. Habrá ciertas habilidades reflexivas que desarrollen algunas personas y que se les facilite el desempeño universitario precisamente por esa situación, porque el entorno fue favorecedor. En el entorno educativo, vamos a ver el espacio formal de socialización. Acuérdense que en la etapa secundaria, cuando el individuo ya se empieza a ir a otros espacios diferentes del hogar o de los cuidadores, de donde están los cuidadores primarios, empezamos a ver que se adquieren conocimientos, algunas competencias y roles sociales específicos. Entonces, digamos que aquí a modo de análisis, la parte del entorno educativo tendría la oportunidad de revisar cómo se reproducen y se transforman las desigualdades sociales. Tendríamos que ver también que va a haber la promoción de valores cívicos y habilidades cognitivas específicas, lo que llamamos desarrollo de pensamiento crítico. Va a haber una movilidad social que va a ayudar a la construcción del capital cultural y va a haber redes sociales y profesionales que se van a construir a partir de esta interacción. Y bueno, además la interacción que va a tener con los docentes, con los jefes de trabajo y con los pares, va a contribuir a la formación de la identidad académica y profesional de cada individuo. Digamos que ustedes que están dentro de la vida académica, si estimulan un área más que otra,
indiscutiblemente sus competencias profesionales y sus roles de productividad van a ser enfocados a esa área de competencia, a esa parte que están estimulando con mayor énfasis. Entonces, ahí es en donde el pensamiento, el ambiente universitario puede estimular esa parte de la investigación y nuestro pensamiento crítico pues va a motivarse para que pueda seguir como estudiando a partir de lo que está aprendiendo. Y bueno, vamos al entorno laboral. Ese está muy relacionado con el entorno anterior y es que el entorno laboral va a ser ese espacio en donde se va a socializar ya en la etapa adulta. eh, Se van a desarrollar todas esas competencias profesionales que ya adquirieron en la parte educativa y ya va a haber una función específica de roles de productividad. El trabajo va a influir precisamente en la autonomía económica, vas a tener la oportunidad de hacer una construcción de identidad profesional, te vas a relacionar de manera jerárquica y cooperativa con los pares y bueno, también aquí empiezan algunos fenómenos individuales como el estrés o el bienestar psicológico. Digamos que las condiciones laborales van a hacer eso que refleje la estructura social y la distribución de poder. Por ejemplo, si tú estás en un empleo en donde el liderazgo participativo favorece la creatividad, pues va a ser diferente tu condición a si te desempeñas en uno en donde el ambiente sea autoritario y te pueda generar cierta desmotivación. Entonces, el entorno laboral es sumamente importante para el desarrollo humano, principalmente para la autonomía económica de las personas. Y bueno, luego viene el entorno cultural. En esta parte, habría que resaltar que en el entorno cultural se van a enfatizar mucho los valores, las tradiciones, las creencias que el individuo tiene y las prácticas simbólicas que comparte con su comunidad. Digamos que la cultura es lo que va a definir como ese comportamiento de la parte moral y va a influir en esa percepción del éxito o del fracaso. Dependiendo de cómo construyas esa cultura, es lo que va a determinar cómo te vas a sentir en este ambiente social. Y bueno, eh, vas a revisar también algunas identidades de manera colectiva para conformar o transformar la tuya. Y vas a determinar ya ciertos tipos de interacciones sociales eh, colectivas, porque bueno, ya vas a tener como afinidad a cierto tipo de cosas, a cierto tipo de grupos religiosos, políticos y sociales. Entonces, bueno, de alguna manera estos procesos de hibridación cultural van a transformar tu estilo de vida y las aspiraciones que tengas. Bueno, y luego viene el entorno histórico. En el entorno histórico vamos a encontrar esa parte del contexto temporal en el que vive una persona. Y bueno, también van a estar marcados aquí mucho los procesos sociales que experimente o las vivencias que tengan los individuos, precisamente porque esos eventos sociopolíticos, sociales, económicos que tenga un individuo, pues van a marcar esa generación. Eh, Esa influencia de esos acontecimientos va a permitir una transformación social. Tendría que haber una transformación, de oportunidades educativas y laborales. Habría que ver también las políticas públicas que está viviendo en ese momento y, sobre todo, en esta época, las transformaciones tecnológicas. Cada generación va a experimentar un contexto histórico diferente y los desafíos que estos imponen pues van a ser muy particulares y van a ser derivados de todos estos eventos que se vengan dando de manera simultánea. Entonces, el tono histórico no es el mismo de una persona que tiene 80 a los que ahorita tienen 15, 20 años. Hay una diferencia desde la influencia de los acontecimientos, sobre todo los cambios tecnológicos que ha habido y las políticas públicas que se han ido de alguna manera innovando a partir de las necesidades sociales. Por ejemplificarlo,
podemos hablar de cuando los estudiantes ya están en la vida universitaria. En ellas van a desarrollar habilidades digitales avanzadas, debido a que pues, la expansión tecnológica es abrumadora y la educación ahora puede ser hasta virtual. Entonces no es la misma educación de hace 20 años. Y precisamente estos eventos históricos, como la pandemia, como las situaciones laborales que se ven ahora, eh, marcaron esa tendencia a este tipo de educación, a este tipo de entornos. Entonces, digamos que en este sentido, pues esto va a determinar como muchos cambios a partir de las transformaciones sociales que estemos vivenciando. Bueno, para sintetizar este tema vamos a abordar algunas partes muy importantes. Los entornos, como lo notan, no son para nada aislados. Actúan de manera interactiva, tienen vinculación siempre entre ellos. La familia influye en todo, desde el acceso a la educación, que es lo que le va a permitir tener diferentes espacios laborales. Y precisamente esa educación y esa consolidación laboral es lo que le va a permitir la elección profesional y va a condicionar su cultura. El contexto histórico, bueno, va a transformar a nivel de mercado laboral y educativo, pero la educación siempre va a ser la que va a modificar las dinámicas familiares. Entonces, en esta interrelación podemos ver que el individuo precisamente es producto de múltiples determinaciones sociales. Y bueno, de esto podemos concluir que analizar estos tipos de ambientes, de entornos, nos va a permitir de alguna manera identificar la influencia que tienen en las desigualdades sociales, en el diseño de políticas públicas, en el favorecimiento a los procesos educativos integrales que tengan los individuos, pero sobre todo en el proceso de reflexionar de manera crítica sobre la propia biografía. Este ejercicio de reflexionar sobre lo que estamos haciendo a partir de lo que estamos viviendo, nos vamos a dar cuenta de que si bien un sujeto que no solo vive en una sociedad, es constantemente construido por ella. Y bueno, que a la vez tiene la capacidad también de transformar esa sociedad para poder beneficiar la parte de su desarrollo personal y profesional. Bueno, hasta aquí serían como los puntos más relevantes de este tema. Vamos a pasar a la sección de preguntas. La primera pregunta dice, ¿cuál es la función sociológica principal del entorno familiar? Recuerden que la principal función es por lo que representan los agentes primarios. Recuerden que los agentes que revisábamos en la etapa de socialización primaria se refiere a las personas que te van a criar. No solamente puede ser mamá o papá, estamos hablando de que también intervienen algunos otros familiares o entornos particulares como lo son las guarderías o las escuelas iniciales a las que a veces asisten los niños. Bueno, la respuesta correcta sería B, construir el espacio primario de socialización e interiorización de normas. ¿Por qué? Porque aquí es en donde va a aprender la primera conformación identitaria a partir de lo que viva con la familia. Pregunta número 2. ¿El concepto de capital cultural se relaciona principalmente con el entorno? Bueno, pues aquí es específicamente con la educación. Eh, si bien la cultura con la educación y la transmisión de conocimientos y competencias es tan solo una parte, el concepto de capital cultural sí se relaciona principalmente con él porque es quien va a determinar su oportunidad laboral y es lo que va a determinar la construcción de su cultura. 3. ¿Qué distingue al entorno histórico de los demás entornos sociales? Bueno, el contexto histórico, recuerden que es el que va a determinar las condiciones estructurales que van a modificar
las trayectorias individuales. Por lo tanto, la respuesta correcta sería C, la función estructural en la configuración de oportunidades generacionales. 4. El entorno laboral contribuye principalmente a, bueno, desde esta parte habría que recordar que el trabajo es el espacio de socialización secundaria, que se consolida a partir de las jerarquías y de ciertos roles que tienen que desempeñarse. Entonces, la respuesta correcta sería B, porque el trabajo pues es el espacio precisamente de la construcción de identidad profesional y el estatus social. Recordemos que esto va a determinar la autonomía económica de un individuo. 5. La interacción entre entornos sociales implica que, bueno, la identidad social, acuérdense que es el resultado de la interacción que hay entre los diversos entornos. Por lo tanto, la identidad se construye mediante la interacción de múltiples contextos. La respuesta correcta es C. Bueno, hasta aquí estaríamos cerrando este tema. Recuerden que como siempre les compartimos la bibliografía utilizada para este análisis. Si requieren de mayor apoyo, podemos compartirles bibliografía complementaria. Ya saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestros medios de contacto. Esto sería todo. Les agradecemos muchísimo la permanencia y nos estaríamos viendo en la siguiente cápsula.